pueblo, está hablando de una actitud de humildad, de reconocimiento, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos entonces cómo Dios a nosotros nos está incentivando a que tengamos una actitud de arrepentimiento constante, amado. El arrepentimiento es el primer paso para la santificación de todo ser humano en esta tierra. Le digo otra vez, el arrepentimiento es el paso a la santificación. Amén. Porque a no ser que usted se arrepienta, usted seguirá en sus delitos y en sus pecados. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, es una actitud saludable que usted y yo mantengamos durante el transcurso de nuestra vida con respecto al arrepentimiento, para que siempre estemos en una situación de bendición delante de Dios, en una situación de gracia delante de Dios. Por eso vimos la semana pasada algunas cosas que eran importantes en nuestra vida. Le voy a recordar algunas cuantas para los que no vinieron o los que no han podido escuchar. Hay cosas que detienen nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestra prosperidad, nuestra continuidad en el mundo espiritual, y justamente porque nosotros no nos arrepentimos. Eso detiene o estanca nuestra vida espiritual. Cuando un cristiano se ha estancado en un lugar es porque tiene algo que no ha confesado delante de Dios o no quiere confesar delante de Dios. Y por esa razón Dios a veces nos descubre, Dios nos expone para que obligatoriamente nosotros tengamos esa capacidad de arrepentirnos. A veces creemos que hay cosas que no tenemos que arrepentirnos porque en nuestra conciencia no está mal, no creo que Dios se ofenda. Sin embargo, cuando se trata de cosas que atenten contra la soberanía, contra la voluntad de Dios, yo no tengo que interponer mis criterios personales, mis pensamientos teológicos, lo que yo pueda tener. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios dice que es mal, qué es lo que Dios dice que es pecado, y de qué es lo que yo tengo que arrepentirme para yo poderlo hacer. Porque a nuestro criterio, dice la palabra de Dios, y aún en el libro de los Salmos dice, para el hombre todos los caminos son derechos. O sea, todo puede estar bien, pero la palabra también nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces entendemos, amados, que no todo lo que yo pienso, que no todo lo que yo razono, o todo lo que yo puedo tener en mi mente puede ser cierto, puede ser válido, y por esa razón mucha gente pues no se arrepiente, porque si tú no reconoces el mal, tú nunca podrás arrepentirte. Entonces tenemos que primero aprender a reconocer que estamos equivocados, que hay algo que está mal, hay algo que ofende a Dios, para que entonces yo pueda proceder al arrepentimiento. Nadie se va a arrepentir a no ser que tenga esa conciencia de que algo no está haciéndolo de la manera correcta. Mucha gente piensa que el arrepentimiento para un cristiano solamente es la primera vez que hace su oración de fe, ya me arrepentí de los pecados y ya basta con eso porque ahora tú eres salvo, siempre salvo. Eso es un error. Dios dice que si nosotros no nos arrepentimos constantemente delante de Dios, hay cosas que se cortan en nuestra vida. Primero, nuestra comunión con Dios. Dice la Escritura que lo que hace barrera entre Dios y nosotros es el pecado. Y le dije claramente, amado, que el diablo no te puede separar de Dios. Los demonios no te pueden separar de Dios. El mundo no te puede separar de Dios. Por eso tienes que dejarle de echarle la culpa a la gente, al diablo, al mundo o a las circunstancias. Porque lo único que te separa de Dios es tu pecado. Y si tú no luchas contra el pecado, pues el pecado te va a ganar, y por esa razón no llegamos al arrepentimiento, porque el pecado muchas veces ha moldeado nuestras conciencias y Dios tiene que actuar de una manera especial. Primera de Juan dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, si tú dices, ay no creo que esté mal porque yo no creo que esto sea así, que no, dice, hay algo que es mucho más grande que tu propia conciencia, que ha sido estimulada a hacer el mal creyendo de que es bueno, y eso es el Espíritu Santo de Dios. Porque estamos en el tiempo en el cual a lo bueno le llaman y a lo malo le llaman. Entonces, si nosotros sabemos que estamos en ese tiempo y ya es visible en nuestros ojos, tenemos que entender que hay ciertas cosas en nuestra vida que tienen que ser revisadas. Y de ahí podemos hablar de muchas cosas, en el aspecto personal, en el aspecto matrimonial, en el aspecto material, en el aspecto ministerial, en el aspecto congregacional. Hay muchas cosas que debemos de corregir, que no están bien delante de Dios, y que nosotros tenemos que cambiar para que la bendición fluya en nosotros, para que la gracia de Dios se desate,
para que la manifestación de Dios sea real. Y por eso tenemos que vivir en constante arrepentimiento. Este versículo de Segunda de Crónicas nos dice a nosotros claramente qué es lo que Dios demanda para bendecirnos. En otras palabras, Dios está esperando bendecirnos. Dios dice, yo quiero darte, yo quiero hacer esto por ti, pero no me dejas. La mano de Dios no se ha cortado, dice la palabra de Dios. La mano de Dios no se ha cortado. Pero nosotros hemos hecho que la mano de Dios se aleje. En otras palabras, Dios dice, yo quiero abrir el grifo, pero hasta que yo no vea, yo no lo abro. Dice, pero es que yo te quiero bañar. Yo te quiero llenar. Y a no ser que nosotros entendamos que la voluntad de Dios sobre tu necesidad es más grande que tu necesidad. A veces nosotros creemos que nuestro clamor es que mueva a Dios. No, nuestro clamor lo único que hace es mover el deseo profundo de Dios de querer bendecirte. ¿Quién es el que desea tu mejor bienestar antes que tu propio deseo? Dios. Dios. Dios está más preocupado en que tú seas feliz. Dios está más preocupado en que tú seas bendecido. Dios tiene más preocupación que tu propia preocupación. Porque Él se encargó de eso desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Hemos sido creados para buenas obras. Hemos sido creados para bendición en esta tierra. Hemos sido creados para heredar las promesas de Dios. Mi esposa dijo algo. 3.556, gloria a Dios, promesas. Promesas. ¿Cuánto dice el pastor? Yo no sé orar. Pues ahí tiene, apréndete esas 34.000 y tú tendrás motivos para orar. O sea que puedes orar 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas hasta que se te acaben las promesas de Dios. Amén. Porque dice la Biblia que si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Él me oye. Y qué mejor es que tú pidas las promesas de Dios para tu vida. Esa es la voluntad perfecta. Entonces Dios nos da a nosotros toda una dinámica de cosas que nos pueden llevar constantemente al arrepentimiento. Nadie, amado, puede excusarse en esta tierra de que está haciendo las cosas bien. Cuidado. Todos necesitamos arrepentir. Amén. Primera de Juan dice, el que dice que no comete pecado es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Así que nunca digas, no, yo soy perfecto. Porque aquí no hay nadie. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios, que esté en una perfección absoluta. El único que vino a esta tierra y que estuvo en esa condición fue Jesús. Y por eso nos pudo salvar. Porque era el Cordero sin mancha. Era el Cordero inmolado. Porque si tú eres perfecto, ¿para qué quieres a Jesús? Es más, muere por mí, gloria a Dios, porque yo necesito tu santidad. Pero no ese es el caso de Dios. Dios dice que manda a todos los hombres en este tiempo a que se arrepientan. Así que de continuo yo tengo que estar revisando qué es lo que hay en mí. Porque si no reconocemos el mal y no le decimos a Dios como David, Señor, escudriña mi corazón. Saca a la luz lo que está dentro para que yo lo pueda reprender. Esa actitud es buena en cada cristiano. Porque si tú quieres que no tienes nada, tú nunca le dirás a Dios, Señor, sácame lo oculto del corazón. ¿Sabe usted por qué Dios levantó el modelo profético en el Antiguo Testamento? Para descubrir el corazón de las personas. Y te voy a decir algo más. El profeta de Dios, el que se dice ser profeta o el que se llama ser profeta, si no descubre la maldad de tu corazón, no es profeta. Amén. Gloria a Dios. El profeta no te viene a decir palabras bonitas. El profeta te viene a conectar con Dios. Amén. Se lo repito otra vez. El profeta te viene a conectar con Dios. Porque Dios manda al profeta, porque Dios tiene tanto interés en que esa persona se acerque a Él, que dice Dios, ve y dile. Ve y dile, ve y dile. No que yo lo voy a decir, sino que arregla las cosas conmigo. He aquí, dice el Señor, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos, serán blancos. Si fueran negros, serán blancos como la nieve. Es el deseo de Dios. Y todo eso es gratis. Entonces el profeta de turno tiene que decirte al oído lo que tú estás haciendo mal. Y una vez que tú corrijas, dice Dios, aquí tengo una bendición para ti. Ay, no, todo está bien, por eso le dije el domingo pasado, no hay arrepentimiento en la iglesia, no hay arrepentimiento en los hombres, porque todo lo que los profetas nos dicen son cosas buenas y bonitas y nadie confronta su pecado. Gloria a Dios, aleluya. Probablemente maté una vaca sagrada. Pero es necesario que nosotros entendamos esto. Yo necesito corrección, yo necesito que Dios... Y Dios utiliza sus medios. Y a veces mi esposa es un medio de Dios para corregirme a mí.
para descubrir lo que yo tengo mal en mi vida. Y no voy a ver a mi esposa como mi enemigo. Lo tengo que ver como bendición. ¿Por qué razón tú crees que los profetas en el Antiguo Testamento eran apedreados? ¿Por qué no eran recibidos? ¿Por qué tenían que vivir en el desierto? Que nunca traían palabra buena. Porque decían, nunca trae una palabra de bien, siempre viene a acusarnos. Pero resulta que lo que Dios ve es lo que tú no ves. Así es. Dios ve lo oculto de tu corazón. Dios ve lo que está detrás. Dios ve detrás de las paredes. Por eso cuando tú haces algo detrás de la pared, Dios te lo descubre. Porque no hay nada oculto que no haya de saberse, ni nada escondido que no haya de ser manifestado. Cuando tú ocultas tu pecado y te niegas a arrepentirte después de las oportunidades que Dios te da, Dios te lo tiene que sacar a la luz de alguna manera porque te ama. Amén. Te obliga a Dios a que te arrepientas. Tienes que entender que ese es el amor de Dios. No es que Dios quiere exponernos para avergonzarnos, no. Amén. Es que Dios nos ama tanto. Que dice Dios, si yo no hago esto, tú seguirás en pecado y tú estarás lejos de mí. Y yo no quiero que tú estés lejos de mí. Porque Él dice que en la cruz pagó un precio para que nosotros nos acercáramos a Dios confiadamente. Gloria a Dios. Que no haya nada. Su justicia ahora nos puede cubrir si nosotros tenemos la actitud de arrepentimiento. Mira todas estas cosas que nosotros hemos dicho el domingo pasado y la gente se pierde porque no viene. Algunos por trabajo, otros por otras situaciones, y a veces ni siquiera escuchan los mensajes por la televisión. Digo por la televisión, por el internet, que mi esposa cuelga los vídeos. Así que de vez en cuando, pues revise eso en el Facebook. Gloria a Dios. El corazón, cuando se arrepiente, comienza a hacerse sensible a la voz de Dios. Y no nos volvemos rebeldes. Cuando alguien te corrige, cuando el pastor te exhorta, cuando el pastor te corrige, cuando el pastor te da un consejo, tú lo tomas por el lado correcto. Pero cuando tú tienes un corazón duro delante de Dios y no te arrepientes delante de Él, toda palabra que salga de cualquiera va a sonarte mal y vas a verlo como tu enemigo. Y por esa razón los profetas fueron apedreados, porque la gente pensaba que eran enemigos, sin embargo no sabían que eran los emisarios de Dios para poder acercar y traer la misericordia y la bendición que Dios había prometido para su pueblo. Cuando tú eres una persona que eres sensible a esto, te vas a empatizar con los que han fallado y vas a orar por ellos, lo vas a ayudar, lo vas a levantar, no lo vas a condenar, no lo vas a maldecir. Porque de lo contrario nos vamos a llenar de falsedad, de hipocresía. Tenemos una vida santa delante de los hombres externamente, pero nuestro corazón y lo que hacemos oculta es trágico. Y a Dios no lo podemos engañar. Cuando tú crees que engañas a Dios, el que está engañando eres tú. Porque recuerda una cosa, Dios no puede ser burlado. David decía, Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me fuera a las estrellas, allá estás tú. Si me fuera al Seol, allá estás tú. Si me meto en una caverna, ahí está Dios. Y no importa en cuál lugar oculto tú estés, la presencia de Dios está viéndonos. Es más, la presencia de Dios es tan tremenda que tus pensamientos aún Él los tiene contados. Amén. David decía, la palabra no sale de mi boca y tú ya la sabes. Dios sabe la intención del corazón de nosotros antes de que hagamos el pecado. Por eso muchas veces cuando te viene un pensamiento, ya Dios te ha limpiado el camino para que no caigas. Porque sabe la intención que está en tu corazón. Y debes darle gracias a Dios por ello. Porque si no fuese así, nosotros estaríamos constantemente pagando consecuencias. Pero muchas veces Dios nos advierte en el camino. ¿Cuántas veces Dios mandó a su profeta para que no hicieran cosas antes de que la hicieran? Esa es la presencia y el amor maravilloso de nuestro Dios. Y todas esas cosas, amados, las vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver los beneficios que nosotros tenemos cuando nos arrepentimos. La primera cosa, amado, es que recibimos un estado de gracia de Dios. Estar en el estado de gracia es lo más beneficioso para un ser humano. Y para nosotros que somos cristianos, necesitamos entender bien esto. Cuando tú estás en la gracia de Dios, estás con el favor de Dios. O sea, Dios te abre las puertas. Dios te hace la vida fácil. Vamos a decirlo así. Ese es un estado de gracia. Y no porque tú te lo merezcas. No porque tú seas tan bueno. No porque tú hagas las cosas correctas. Es simplemente la gracia de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por gracia.
¿Qué significa eso? Que es un regalo. Que tú no has hecho nada. Es más, ni siquiera lo puedas, nunca vas, ni tampoco ibas a poder pagar la salvación. Amén. Ese es el estado de gracia. O sea, Dios te regala algo sin que tú lo merezcas. Simplemente te lo da. Eso es estado de gracia delante de Dios. O sea, las cosas que recibo, las recibo porque Dios me ama, es mi Padre. Pero si yo no tengo una actitud de arrepentimiento, aunque Dios me ame, no me puede alcanzar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hombres? Que todos los hombres se arrepientan y que venga la salvación. Amén. Ese es el deseo de Dios. De tal manera amó Dios a los evangélicos. Al mundo. Al mundo. El deseo de Dios, amó al mundo. Y envió a su Hijo para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga Vida eterna. Dios quiere gracia para todos. Pero ¿quiénes alcanzan la gracia? Los que se arrepienten y aceptan a Cristo. Amén. Usted se da cuenta que es el paso para vivir en la gracia de Dios. Arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Si tú te arrepientes, te encuentras con la gracia de Dios. Ese favor inmerecido. Ahí tú te das cuenta, gloria a Dios, cuán miserable eres, cuán insensato eres, cuán impotente eres. Y dice, gracias Señor, porque yo nunca lo hubiera logrado. Eso es el estado de gracia. El favor de Dios está delante de ti. Dios te abre las puertas, gloria a Dios. Por eso dice Eclesiastés que la carrera no es de los ligeros, sino de quien tiene la gracia de Dios. Amén. Tú ves ahí el atleta que se ha preparado, que tiene más músculo que tú, que probablemente sea más veloz que tú, pero no te preocupes, dice Señor, tú ganarás la carrera, gloria a Dios. Porque Dios te ayudará. Él te abrirá el camino. Y eso es, amado, lo que tú tienes que entender. Tienes que vivir en arrepentimiento para que la gracia y el favor de Dios te abra las puertas. A todas las cosas y en todas las circunstancias de tu vida. Estar en el estado de gracia es siempre tener una nueva oportunidad. Gloria a Dios. Y esto es tremendo en Dios. Amén. Estar en la gracia de Dios significa que cuando tú caes, dice Dios, no te preocupes, hijo, levántate que yo te ayudo. Gloria a Dios. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque si el justo cayere, dice el Señor, Él lo levantará. Amén. Eso es estar en estado de gracia. ¿A cuánto tú le das gracias? Por todo. Usted ve que nosotros no tenemos ese estado de gracia con los hombres. Porque alguien te ofende, tú lo matas. No físicamente, pero lo matas emocionalmente. Lo matas con tu juicio, lo matas con tu indiferencia, lo matas con tu condenación. Da de gracia, Lo que recibimos. da de gracia, Lo que recibimos. da de gracia, lo que de gracia Recibimos. recibiste. Entonces, si tú recibes de gracia, tú tienes que dar de gracia aquellas cosas. Y el perdón es una de ellas. Amén. Yo creo que la máxima de Dios es el perdón sobre nuestra vida. Por eso el Señor dice que si tú no perdonas a los hombres, Dios tampoco te perdonará tus ofensas. Amén. Tenemos que aprender a vivir en la gracia de Dios. Eso es gracia, eso es gracia. Darle siempre a las personas una nueva oportunidad. Y todos nosotros lo necesitamos. Porque tropezamos. Porque caemos. Porque a veces metemos metemos los pies. Gloria a Dios. Las manos y todo lo demás. Estar en un estado de gracia es encontrarse con la misericordia de Dios todos los días. Buenas son las misericordias de Dios y nuevas cada Mañana. Oh, gloria a Dios. Cada Levantarte tú en la mañana y decir gracias, Señor, porque hoy me encuentro con tu misericordia. Amén. Por si acaso yo cometo un error, Señor, tu misericordia me va a cubrir. Amén. Puedes caminar seguro, amado. Qué triste y qué trágico es ver a las personas que caminan, amado, con un peso ahí, que no tienen espacio a hacer nada. Estás tan presionado. Y la misma presión hace que tú falles muchas veces. Porque estás ahí tenso viviendo una vida, gloria a Dios, cuando la palabra dice que nosotros tenemos que disfrutar la vida que Dios nos dio, aleluya. Amén. Y vivirla en plenitud y en libertad. Entendiendo los principios de Dios, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero tengo que ser libre, gloria a Dios, tengo que disfrutar. No tengo que vivir como viven los religiosos. Ay, no hagas aquí, no hagas allá, empieza aquí. Porque hay mucha gente hasta escupir es pecado. ¿Cómo puedes vivir tú de esa manera? ¿Cómo puedes tú vivir con una presión? Sin embargo, el Señor te dice, mi estado de gracia es que si te equivocas, yo te doy una nueva oportunidad. Amén. Te voy a decir una cosa, tienes derecho a equivocarte. No a pecar. Tienes derecho a equivocarte. Tienes que entender que las personas se van a equivocar. Y probablemente seamos como Julio Iglesias, tropecemos de nuevo con la misma piedra.
pero tienes una nueva oportunidad en Dios. Dios a nadie desecha. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. ¿Qué nos enseñó el Señor con respecto al perdón? Le pregunta al Señor Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿Qué le dice Jesús? Pedro, ¿hasta cuánto? 70 veces 7. 7, no, dice hasta 70 veces 7. Si Dios me enseñó a mí que el principio del perdón radica en que yo tenga la capacidad de perdonar y aguantar las ofensas las veces que sean necesario como hombre, imagínate la capacidad que tiene Dios para perdonarnos. Aleluya. La oportunidad de la gracia de Dios. Y Dios te dice que perdone 70 veces 7. Imagínate la capacidad que dice Dios, como dice, o sea, Dios es amplio en perdonar. Él quiere perdonar. Él quiere perdonar a los seres humanos todos los días. Se complace en perdonar, dice la palabra de Dios. Esa es la misericordia de Dios, que está gratuita para todos nosotros. Salmo 145, versículos número 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová. Esa es una promesa tuya y mía. Clemente y misericordioso es Jehová. El Señor tiene clemencia, se apiada de nosotros, tiene misericordia, nos da, nos regala, nos atiende sin que nosotros merezcamos eso. Dios tiene esa misericordia, Dios es clemente, dice, lento para la ira. Por esa razón, tú y yo, como dice Jeremías, por la misericordia de Jehová, no hemos aún sido consumidos. O sea que si estuviéramos en el tiempo antiguo, probablemente muchos de nosotros ya no estaríamos en la tierra. Muchos, digo no muchos, todos. No estaríamos en la tierra. Pero dice la palabra de Dios, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Amén. O sea, cada mañana dice Dios, hoy es un día de oportunidad. Te voy a dar una oportunidad hoy para que te arrepientes. Amén. O sea, cada vez que tú abres los ojos, Dios dice, hoy te voy a dar una nueva oportunidad. A ver si eres sabio, inteligente y corriges. Porque el sabio busca a Dios. Amén. El sabio se alinea con Dios. El sabio se pone a cuenta con Dios. Porque sabe que Dios controla todas las cosas. Y la misericordia es algo que a Dios no se le va a terminar, gloria a Dios. Porque su misericordia es desde ahora y para siempre. Amén. Así que siempre te puedes encontrar con la misericordia, pero para eso tienes que tener una actitud de arrepentimiento. Te encuentras con la misericordia de Dios. Yo le digo a usted que cuando tú cometes un error delante de Dios y te arrepientes a tiempo, hasta las consecuencias, Dios te las puede quitar de encima. Amén. Si te arrepientes a tiempo. ¿Por qué, amados? Porque hay arrepentimientos a nosotros que nos vienen y algunas veces son tardíos. Hay arrepentimientos en el cual, amados, nosotros no aprovechamos el tiempo de Dios y retrasamos el arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor? Yo estoy a la puerta Y llamo. He aquí el día de Jehová, es aquí el día de la salvación. Cuando Dios te dice arrepiéntete, tienes que arrepentirte. Amén. Cuando el arrepentimiento es retrasado, tú sufres consecuencias funestas. Ejemplo, David peca de una manera deliberada contra Dios. Él sabía lo que no tenía que hacer. Y no le bastó a él como haberse acostado con Betsabé y haber adulterado, sino que planeó y maquinó y decía, ¿cómo yo arreglo esto? Y hace que el esposo de Betsabé pierda la vida. Usted ya sabe la historia. Y Dios le dio un tiempo para que él se arrepintiera. Él sabía lo que tenía que hacer. Dijo, Dios, le voy a dar una última oportunidad. Le voy a mandar al profeta para que el profeta lo amoneste. Y en el momento en que el profeta lo está amonestando, Dios le estaba diciendo, la cuenta regresiva comenzó. Y cuando el profeta comienza a hablar y comienza a darle la parábola, Dios le estaba diciendo, 1, 2, 3, 4. No dejes que llegue al punto límite, o mejor hagámoslo al revés. 10, 9, 8, 7. Dios le estaba diciendo a David, te estoy dando una oportunidad. Arrepiéntete. Él no se arrepintió. Se justificó y trató de ocultarse delante de Dios y de los hombres.
Y como no llegó al arrepentimiento cuando el profeta Natán le estaba diciendo eso, ¿por qué? Porque el pecado ciega. El pecado justifica porque es placentero. Amén. Y siempre creemos que nosotros vamos a salir ilesos porque a veces confiamos demasiado en eso. Y David se enfrenta con esa realidad. Y después que él dice, esta es la sentencia del hombre que hace tal cosa, Natán le dice, pues ese hombre David eres tú. Si no entendiste el amor de Dios, por la misericordia lo vas a entender ahora. Por dolor. Por el dolor y por el juicio. ¿Qué hizo David? Trajo una consecuencia funesta para su familia. El pecado de adulterio que él cometió en la vida sexual hizo que él sea avergonzado, como le dijo el profeta, delante de los hombres. Su hijo vivió con su mujer. Su hijo vivió con su hija. Un hijo murió. Un hijo murió de una manera trágica porque no se arrepintió a tiempo. Por eso cuando tú cometas algo y reacciones de esa situación, corre y busca la misericordia de Dios. No esperes que te descubra Dios, porque cuando Dios te descubre que viene algo, y prepárate para el justo juicio de Dios. Y aférrate a la misericordia de Dios. Agárrate a la misericordia de Dios para que puedas soportar, porque la Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Usted se da cuenta que el arrepentimiento puede ser tardío? No esperes, amado, que las consecuencias te vengan para decirle, Señor, me arrepiento, perdóname. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Si buscamos la gloria de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios, Dios nos va a abrir el camino, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a limpiar. ¿Usted se da cuenta que cuando usted se convirtió, usted tenía una vida de pecado? ¿Sí o no? ¿Cuántos eran santos? ¿Cuántos eran ángeles? Todos, dice la Escritura, por eso estábamos condenados. Todos nos habíamos descarriado, significa que había amado la Biblia dice que el acta de decretos que estaba contra nosotros, todas las acusaciones, eras adúltero, borracho, fornicario, lengua larga, de todo. Todo eso, dice la Escritura, lo clavó Cristo Jesús. Significa que por cada situación negativa que yo tenía que pagar una consecuencia. Pero yo cuando vine a Cristo Jesús, Dios dice, no te preocupes, yo he borrado tu pasado, aleluya. No hay consecuencia, no hay consecuencia, no hay consecuencia. Yo he borrado tu pasado, gloria a Dios. Por eso el que vive en Cristo, nueva criatura es, aleluya. La misericordia de Dios te hace una nueva criatura. Y Dios comienza a escribir una nueva historia. Porque te arrepentiste en el momento en que Dios te llamó a la puerta. Por eso tenemos que correr a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios son buenas, son nuevas cada mañana. Dice, bueno es Jehová, gloria a Dios. Versículo 9. Bueno es el Señor para con todos y su misericordia sobre todas, gloria a Dios. O sea, sobre todas las cosas la misericordia de Dios es grande, es tremenda. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Ese es el estado de gracia, ese es el primer beneficio del arrepentimiento. De un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento sincero. Porque tú puedes ser una persona, como dije hace un momento, retrasas el arrepentimiento y sufres consecuencias desastrosas, tremendas. Puedes tener un arrepentimiento desesperado. O sea, no te queda otra y tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Lo que le pasó a Faraón. No dejaba salir al pueblo de Israel y Moisés le advirtió. Dios te va a castigar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto. Él se empecinó, gloria a Dios, hasta que él dijo, no está bien, Moisés, te voy a dejar ir, gloria a Dios. Pero fue simplemente para detener los juicios de Dios. Una vez que el pueblo se fue, ¿qué hizo él? Nuevamente se levantó contra el pueblo de Israel. ¿Usted se da cuenta que muchas veces nosotros decimos, Señor, perdóname simplemente para escaparte del juicio? Para que Dios aplaque su ira momentáneamente, pero quiere seguir en esa situación. Por eso el Señor dice que tenemos que apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. Dice la Escritura, con misericordia y con justicia y con verdad se corrige. Pero el secreto está en que tú confieses tu pecado y te apartes.
El que se aparta del pecado alcanza la misericordia de Jehová. Alcanza la misericordia. Tienes que apartarte. No arrepentirte simplemente porque quieres detener el juicio de Dios que sabe que te está cayendo. Y no seamos como Faraón. El otro arrepentimiento que puede existir en nosotros es el arrepentimiento dudoso. Ese arrepentimiento que nosotros hacemos simplemente para ganar ventaja. ¿Cuántas personas yo he visto que han entrado a las iglesias, hombres y mujeres, y se han arrepentido simplemente para abusar y sacar a las personas de la iglesia? Hombres para sacar a las mujeres y mujeres para sacar a los hombres. Hacen una actitud pública de arrepentimiento, pero es falso. Es dudoso. No hay una conversión genuina. Y tú tienes que saber que tienes que ser honesto con eso, porque a Dios tú no lo puedes burlar. Tenemos un caso práctico en la Escritura. Simón el mago no tenía un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro lo confronta porque él, al ver que la manifestación del Espíritu se estaba produciendo porque los apóstoles imponían las manos y a través de ellos Dios le dio la autoridad para que eso ocurriera, él dijo: Pedro, dame a mí un poco de eso, porque a este hombre le gustaba el dinero. Él quería comerciar y él veía donde quiera, él decía: uy, aquí es como estos hombres que ahora les gusta invertir, dice, donde ellos ven que hay dinero, y dice: ahí voy, invierto. Él decía: uy, esto aquí es ganancia, porque si yo me pongo a darle todo lo que toda la gente manifiesta, la gente va a sacar de su bolsillo. Cuando él le dice a Pedro: dame un poco de eso porque yo quiero hacer lo mismo, Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, le dice a él: el dinero perezca contigo, porque tu corazón está en tinieblas, está en prisión y oscuridad. No te has arrepentido de corazón. Pastor, ¿qué está diciendo? Vaya conmigo por favor a Hechos y leamos esa partecita, porque esa parte es importante. Hechos. Gloria a Dios. Deben encontrar el texto.